Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días, tardes o noches, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre los mecanismos generales y los principios básicos sobre los mecanismos de segundo mensajero que ocurren en el organismo. Realmente es un tema muy complejo que cada mecanismo requeriría su video. Sin embargo, hay muchísimos, por no decir cientos, de mecanismos corporales que ocurren a través de este proceso. La idea de este video es explicar los mecanismos básicos para que cuando ustedes lean en textos de farmacología, por ejemplo, en textos de fisiología, que X o Y, hormona, célula, proteína, etcétera, se comporta como un mecanismo de segundo mensajero, entiendan a qué se refiere. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar. Primero hay que entender que todo se basa en un proceso de comunicación. La comunicación nos ha servido desde que estamos básicamente primitivos, o sea, desde épocas prehistóricas, hablando de periodos antiquísimos, en donde ha sido la base para que como seres humanos podamos transmitir un mensaje. La base de la comunicación siempre es alguien que dice algo, un medio por el cual se está transmitiendo y una persona que recibe el mensaje, ¿no? Esto puede ser de manera viceversa. Ella le dice algo a él y se transmite por medio del aire. También a veces la comunicación es con palabras, por ejemplo, el lenguaje corporal. Si ella, por ejemplo, no sé, se empieza a comer las uñas, a rascar demasiado el cabello, a generar cualquier otro síntoma que veamos como de incomodidad, ansiedad o estrés, pues bueno, nos vamos a dar cuenta que está incómoda con él, ¿no? Y viceversa, si él otro lenguaje, la música, ¿no? Si él empieza a cantar y el medio por el que lo transmite es la música justamente, pues bueno, ese sería el mecanismo de transmisión. Ojo, esto es básico, ¿no? O sea, explicar que la comunicación se da siempre entre un emisor, un medio y un receptor. Esto pasa también a nivel celular. Imaginémonos que esta es una célula que va a dar una señal a otra célula, ¿ok? Y el medio por el cual se transmite, pues es la sangre, o es el plasma, o es a nivel del riñón, o es a nivel del tejido extracelular, por ejemplo, líquido extracelular, etcétera. O sea, este medio es muy importante para la transmisión entre un mensaje. Como les mencionaba, hablando a temas un poquito más fáciles, pues bueno, también lo podemos poner como analogía a alguien que lleva un pase de fútbol. Este, pues es bueno, uno de los mecanismos que más me han gustado siempre, el tiki-taka del Barcelona. Y básicamente ocurre que él le da un pase a ella, ¿no? Él es el emisor, el campo y el balón es la señal que a partir de ahora la vamos a denominar ligando, ¿ok? Esto que está aquí es un ligando. Él es un emisor y ella es una célula receptora, ¿ok? Que va a atrapar al ligando o en este caso balón. Es lo mismo que ocurre acá de distintas maneras y procesos. Ahora, pasando a temas ya celulares, nos vamos a dar cuenta que la célula emisora, es decir, la célula que patea el balón, está pateando constantemente balones, los ligandos, ¿no? Que estos van a llegar al pie de la otra persona, la célula diana, ¿ok? Célula emisora y célula receptora o célula diana. La célula diana no tiene pies para recibir un balón, pero tiene otras estructuras que son una forma como de una cuenca hecha específicamente para la forma del ligando. Por ejemplo, si este fuera un ligando cuadrado, el receptor sería cuadrado. Si el ligando fuera triangular, el receptor sería triangular. En este caso, que es un ligando, circular, el receptor es de esta forma. Entonces tenemos que cuando este ligando, o sea, este balón llega al pie, es decir, al receptor, vamos a tener una respuesta celular, siempre y cuando sea la célula diana. Por ejemplo, estos dos son del mismo equipo, pero este es del equipo contrario. Él busca mandarle siempre a la persona de su equipo. A la del equipo contrario no le debe mandar. Por eso no tiene un receptor para este ligando. Entonces nos damos cuenta cómo es la especificidad, ¿no? Que es un mecanismo muy importante en este sentido. Debido a que yo como célula emisora le debo de mandar un mensaje muy específico para que lo capte de forma correcta. Ahora, una vez que ocurre esto, se da una respuesta.
Pero no es que sea una respuesta tan sencilla, y aquí es donde empiezan los mecanismos de segundo mensajero. Aquí adentro se da otro pase. Imagínense que es un tercer pase, ¿no? El primer pase es, el primero al segundo, que es aquí, y el tercero es aquí adentro. Es decir, desde la respuesta intracelular, casi como que fuera un gol. El primer pase pues es al jugador y el segundo pues es el gol. Tenemos que el gol va a afectar directamente al marcador, ¿no? Ya que reduce la diferencia. Por ejemplo, si íbamos 5-0, pues bueno, ya quedamos 5-1, empatamos 2-2, por ejemplo, o incluso podemos ganar un partido con un gol, ¿no? Ahora, es algo muy similar a lo que ocurre en las células. ¿Por qué? Porque si yo mando una señal, puede ser que esta célula, que sea, no sé, una célula productora, le digamos de alguna hormona, ¿ok? Esta célula me está produciendo una hormona, pero yo me doy cuenta que ya no la necesito. Entonces lo que hago es reducir la cantidad de hormona que está secretando. A pesar de que lo siga sacando, pues bueno, necesito menos. Empatamos, o sea, paramos la señal o ganamos, ¿no? Es decir, o sea, eliminamos la célula, por ejemplo, si entró en apoptosis. Es decir, una señalización de muerte. Todo esto está relacionado a nivel de la membrana plasmática. La membrana plasmática, para no caer de nuevo en otra explicación, pues bueno, vamos a decir rápidamente que es una bicapa, es decir, dos capas de lípidos que están empaquetados en una zona hidrofóbica y en otra hidrofílica, es decir, una zona que repele el agua y otra a la que le gusta el agua. Separa el medio externo del medio interno de la célula y tiene zonas estructurales como el glucocáliz, la zona básica que son los fosfolípidos, algunos ésteres de colesterol que ayudan también como receptores, es decir, como que ahí les llega el pase, y proteínas que sirven tanto para la estructura, también sirven como receptores o sirven como canales, etcétera, ¿no? O sea, básicamente esa es la estructura básica de la bicapa lipídica o membrana plasmática. Los receptores pueden estar en la membrana, es decir, en esta porción de afuera, en el citosol, en todo lo que está nadando, en los organelos, es decir, por ejemplo, en una mitocondria, en un retículo endoplásmico, etcétera, todos los organelos de la célula, o en el propio núcleo. Y en el núcleo va a dar señales más complejas porque, por ejemplo, yo soy una célula que le digo, ¿sabes qué? Necesito más proteínas, entonces mando una señal para que llegue hasta el núcleo y el núcleo me va a empezar a producir más proteínas a través de los procesos de la síntesis proteica, ¿no? Que tiene que pasar por todo el retículo endoplásmico, etcétera, el aparato de Golgi y todo lo demás, ¿no? Empaquetarlo para que salga. Ahora, hay muchos tipos de señales en las células. Está la señal autócrina, la parácrina, la endocrina, las exócrinas o también las extracelulares, ¿no? Una señal autócrina, auto quiere decir a mí mismo. Entonces, autócrina quiere decir que es una señal de mí mismo hacia mí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo como célula saco un ligando, es decir, un balón que va a llegar hacia mí mismo. Es como cuando hablamos de un autopase, ¿no? Es decir, yo tengo un balón y adelanto y voy corriendo otra vez tras él. No le doy a otra persona, sino que es para mí otra vez. Es lo mismo que ocurre acá. Soy sobre mí mismo. Ahora, la hormona parácrina es el mecanismo más básico, que son las células al lado. Yo, por ejemplo, soy una célula de un tejido X y esta es la célula del mismo tejido X. Y necesitan comunicarse constantemente para ver las señales dentro del tejido. Entonces, yo como célula 1 le mando señales a la célula 2 y estas señales parácrinas, ¿no? Es decir, señales conjuntas, pegadas básicamente. Y las señales endocrinas son más largas. Por ejemplo, el sistema endocrino, ¿no? Yo como tiroides le mando una señal que viaja por todo el torrente sanguíneo al intestino, por ejemplo, para que me absorba más yodo. Esto es de manera muy general, ¿no? Es decir, es una señal que viene de una célula más lejana hasta otra que está en otro tejido. Por ejemplo, desde la tiroides le mandé una señal hasta el intestino. Y es la misma hormona, solo que viajó por todo el sistema circulatorio, ¿no? Por los vasos que tenga que llegar y la gran comunicación. Eso es
algo muy interesante en el cuerpo, ¿no? Las supercarreteras existentes arteriales y venosas que llegan a existir dentro del organismo para que todas las señales lleguen de forma adecuada a las células que lo necesitan. Y las señales exócrinas o extracelulares, pues bueno, es desde afuera hasta adentro, ¿no? Exócrinas, por ejemplo, como una glándula que secreta hacia el exterior. Un ejemplo es el sudor, ¿no? Ahora, hablando ya en específico, ¿qué son los segundos mensajeros? Bueno, hay que imaginarlo como una pequeña carrera de relevos, en donde aquí había otra persona. Esta persona le dio el relevo a ella y ella ya está en la membrana celular. Es decir, imaginémonos que esta es una célula y esta es la membrana celular. Ella es la receptora extracelular, o sea, por fuera de la célula, la que recibe todo por fuera de la célula. Pero ella le va a dar una señal adentro de la célula. Y él es el que ya está adentro de la célula. Entonces, la señal de segundo mensajero es un mecanismo doble. ¿Por qué? Porque viene desde afuera. Ese es el primer paso. Y el segundo es hacia adentro, que sería este relevo que está haciendo, ¿no? Desde la porción de la membrana hasta la porción interior de la célula. En este caso, dando una señal que va a llegar hasta el citosol, o hasta los organelos, o hasta el núcleo, ¿ok? Esto permite una comunicación muy amplia dentro de todos los parámetros que buscamos. Los tipos de señales son muy variables. A veces son lineales, o sea que nada más viene del punto A al punto B y pum, se sintetiza lo que se tenga que sintetizar y se da lo que se tenga que dar. Pero en muchas ocasiones no es así, sino que es más complejo. Viene de esta, recluta esta, llama esta llama esta y así, ¿no? Este es un ejemplo muy burdo de lo que ocurre dentro de las células. O sea, que es tanta conjunción de señales que terminan haciendo una gran carambola, ¿no? En el sentido coloquial, entre comillas, de señales. Y se transmite a través de dos principales vías: un segundo mensajero, que es lo que vamos a ver ahorita, o proteínas de reclutamiento. Es decir, que yo, además de llamar a segundos mensajeros, que son moléculas que están nadando dentro de la célula, también llame a otras proteínas que me van a ayudar, ¿no?, a que todo el proceso esté mediado de una mejor manera. En este caso, la molécula externa, como les digo, es la que va a ser un receptor, la que recibe. Y el receptor tiene un cambio conformacional. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un ligando, es decir, un balón, llega al pie, es decir, llega al receptor, este receptor se modifica. Y por eso puse esta imagen de un metal. Si se dan cuenta, aquí el metal es bastante ancho, pero cuando pasa a través de los dos rodillos, se vuelve mucho más delgadito. Entonces, ¿qué es lo que buscamos aquí? Básicamente el cambio conformacional es que este receptor, que originalmente era cuadrado y muy grandote, se va haciendo delgado y más ancho, ¿no? Por ejemplo. Y es lo que buscamos, es decir, este cambio conformacional. Cuando esto ocurre, puede entrar más fácil a una superficie. Y esta entrada más fácil a la superficie es lo que permite que pueda llegar de forma correcta hasta las zonas más internas de toda la célula. Hay muchos caminos celulares diferentes, como supercarreteras, y las vías, como un ejemplo, son las vías sinasas o las vías fosfatasas, que básicamente agregan o eliminan grupos fosfatos. Este es un ejemplo muy básico de la señalización, de las moléculas de segundo mensajero. Primero, hay una célula que emite una señal cualquiera, ¿no? Por ejemplo, puede ser una hormona. Ahora, va a haber un receptor extracelular, es decir, por fuera de la célula, y es de manera transmembrana, es decir, atraviesa la membrana. Una vez que llega este ligando a su receptor, es decir, el balón llega al pie, va a tener un mecanismo, ya sea o efector, es decir, que por el cambio conformacional se separe una molécula, y al separarse una molécula empieza a viajar por muchos receptores y activa otro tipo de mecanismo, ¿no? Es decir, todo esto que acaba de hacer, aquí llegaron muchas enzimas, llegaron otras proteínas, llegaron otros receptores, probablemente llegó hasta el núcleo, etcétera. Y de este lado no hay un efector como tal, es decir, no se separa nada. Sin embargo, el ligando da una señal para que se lleguen otras proteínas, y esas proteínas también ayuden a que la señal se pueda transmitir hasta el fondo de la célula.
Y todo esto sirve para activar transcripción, es decir, más genes que me generen nuevas proteínas para la supervivencia, para el movimiento o proteínas de muerte celular. Me doy cuenta que esta célula que me está mandando señales es porque yo ya estoy muy viejito y yo como célula viejita pues ya debo morir y darle paso a las células nuevas. O para cambios metabólicos, ¿no? Por ejemplo, para la activación de glucosa, por ejemplo, es muy importante para que esta glucosa se absorba de forma correcta en el cuerpo. Este es un ejemplo, obviamente no vamos a aplicar a la proteína sinasa en este video, pero bueno, por ejemplo aquí la proteína sinasa 2 de forma activa otra cascada que genera factores de transcripción que permite que el ADN se transmita hacia ARN mensajero y por lo tanto nos dé una síntesis proteica. Ahora, ¿quiénes se encargan de este proceso? O sea, ¿quiénes llevan información? Estos portadores extracelulares de información son de muchos tipos y de muchos casos, pero bueno, resumiéndolos, podrían ser los aminoácidos y los derivados de los aminoácidos, como los neurotransmisores, algunos tipos de neurotransmisores como la acetilcolina, u otras hormonas, como las hormonas tiroideas, por ejemplo. En este caso, en el caso de los neurotransmisores, pues bueno, es una señal que se transmite por una célula presináptica, que es la emisora, por un medio, que en este caso sería extracelular, ¿no? En esta pequeña hendidura sináptica, y llega a un receptor, que es la célula postsináptica, dando la señal. Imaginémonos que esta es una señal de felicidad, por ejemplo. Entonces, esta señal de felicidad viaja por todo el cuerpo. ¿Quiénes otros se encargan de ese proceso? Los gases, como el óxido nítrico o el monóxido de carbono, también llevan información. Por ejemplo, el óxido nítrico ayuda a regular la presión arterial. Los esteroides, principalmente los derivados del colesterol, ¿no? Que pueden tener señales sexuales, por ejemplo, o durante el embarazo. También los eicosanoides, que de hecho tenemos un video sobre los AINES, lo pueden ver en el canal. En este caso, los eicosanoides pues también pueden ayudar a otros procesos de la inflamación. También hay polipéptidos, es decir, los aminoácidos son los ladrillos principales, ¿no? Un conjunto de ellos forma polipéptidos y un conjunto de los mismos forma proteínas. En este caso, los polipéptidos y las proteínas también van a dar señales hacia la célula. Ahora, este es un mecanismo sobre la adenilato ciclasa, es un mecanismo muy básico, en donde tenemos un ligando, es decir, un balón, que llega al receptor, activa a la adenilato ciclasa, y esta es la del segundo mensajero, ¿no? La carrera de relevos. Ella lleva el palito y después le da el palito a otra persona, que sería en la carrera de relevos, que es la que ya lleva todo el mecanismo hasta la meta, que la meta es la respuesta celular. Sin embargo, en el camino se le van añadiendo nuevas personas. Por ejemplo, se le añade la proteína quinasa, pero pues eso es básicamente un añadido, ¿no? Es decir, tú vas caminando hacia la meta y en ese camino hacia la meta se te van añadiendo más y más personas que te acompañan en ese recorrido y que te ayudan a llegar de mejor manera a dicho fin, ¿ok? Que en este caso sería la respuesta celular. Ahora, ¿a dónde van a llegar todas las señales? Pues bueno, ya como les dije, hay proteínas o moléculas que llevan información, como los gases, aminoácidos, proteínas, etc. Todas estas señales, o sea, todas estas moléculas de información llegan a un receptor, y los tipos de receptores son muy variados. Los más comunes, por así decirlo, son los que presentamos en la diapositiva. Podrían ser los primeros como la proteína G, es decir, los receptores acoplados a proteína G, que básicamente la proteína G es un receptor que está en la zona de la membrana y que tiene 7 partes o 7 subunidades. Cuando una señal llega a la misma, se separa una parte que se llama la subunidad alfa, y por medio del GTP, que es un análogo del ATP, solo que en este caso pues con guanosin trifosfato, se activa, ¿no? O sea, esto de manera muy general. Otro tipo de receptor es la tirosina sinasa o tirosina sinasa receptora. También hay otros conductos celulares que se activan por medio de iones. Es decir, en vez de que pasen hormonas, en vez de que pasen proteínas, etcétera, pasan iones como el calcio, el sodio, potasio, cloro, etcétera, y activa algo que se llama el potencial de acción. Grosso modo, el potencial de acción es una señal eléctrica
dentro de las células que le dice, oye, necesito que estés despierta, o oye, necesito que te duermas. Entonces en este caso, los conductos por los que entren van a permitir que o se despierte la célula o se duerma la célula. Varía en muchas ocasiones. También hay receptores para hormonas esteroideas, que de hecho estos regulan mucho la generación o la propagación de nuevos genes, por ejemplo para nuevas proteínas o cosas por el estilo. Y hay otros receptores que son muy únicos, o sea, muy específicos, como el caso de los del sistema inmunológico. Tenemos también un bloque de videos especializado en el sistema inmunológico, en donde explicamos este tipo de receptores entre las células B y las células T, por ejemplo, o viceversa, para la activación y mediación de distintas nuevas células y factores de inmunología. Por ejemplo, estos son los ejemplos de, perdón por la redundancia, de procesos fisiológicos mediados por proteínas G y G heterotriméricas, ¿no? Primero, el estímulo, que es la adrenalina sobre el receptor adrenérgico beta, en donde el efector principal, ahorita vamos a hablar de esto, la adenosiclasa, degrada el glucógeno. Y así con los siguientes. Si le quieren tomar una captura de pantalla, pues bueno, se los dejo aquí para que lo hagan. Bueno, también cuando hay una proteína G defectuosa puede existir distintas enfermedades, y eso es lo que presenta esta diapositiva, ¿no? Principalmente en enfermedades, pues aquí tenemos varias, y qué proteína G defectuosa o qué receptor de las proteínas G es el que está afectado. Igual les dejo la imagen para que le tomen una captura de pantalla si así lo desean. Ahora, ¿cuáles son las moléculas de segundo mensajero? Como les digo, son las que actúan por medio de un sistema de relevo, como una carrera. Las principales van a ser el AMP cíclico, o también llamado adenosín monofosfato cíclico, que su descubrimiento fue muy interesante porque realmente se dieron cuenta que cuando tenían una sustancia, digamos la sustancia X trabajaba muy bien, pero cuando le agregabas adenosín monofosfato te dabas cuenta que esa sustancia X podía trabajar de mejores maneras, y al trabajar de mejores maneras tenía más señales. Entonces se dieron cuenta que había algo ahí en medio que la activaba de mejor forma. En este caso es lo que ocurre dentro de las células. O sea, si fuera lineal, actúa muy bien, ¿no? Pero cuando se le añaden estas moléculas de segundo mensajero, empiezan a trabajar de mejor manera, porque se replican, porque expanden, porque se hacen mejores, etcétera, ¿no? Otro tipo de segundo mensajero es el fosfatidil inositol, que básicamente está relacionado con los fosfolípidos. Otros son los derivados del diacilglicerol, como la proteincinasa C, que sobre todo ayuda al crecimiento, diferenciación, metabolismo, muerte e inmunidad dentro de las células. El trifosfato de inositol, o IP3 como se abrevia, pues bueno, también es muy importante porque este está relacionado con el calcio, y el calcio mismo también sirve como un segundo mensajero, además de ayudar en procesos como los músculos. Por ejemplo, los músculos necesitan siempre del calcio. El calcio también está dentro de las células para otros procesos fisiológicos. Bueno, en este caso son las respuestas de inositol trifosfato, por ejemplo, cuando se ponen en una célula. Pues bueno, nos damos cuenta que hay distintas funciones que presenta el inositol trifosfato. Igual les dejo la diapositiva por si le quieren tomar una captura de pantalla. Igual aquí las proteínas mediadas por AMP cíclico, o las respuestas, mejor dicho, mediadas por AMP cíclico. En qué tejido, qué hormona es la que regula todo esto y qué respuesta es la que nos va a dar. Les dejo la captura también. Y bueno, algunas proteínas mediadas por el calcio. Como les digo, el calcio es muy importante en todo este sentido porque tiene muchas funciones. Desde unas, hay proteínas que se activan por medio del calcio, y el calcio también ayuda a que esa proteína trabaje de mejor manera y viva más tiempo, por así decirlo. Si vive más tiempo, va a activar de mejor manera a las células. También les dejo la diapositiva por si le quieren tomar una captura de pantalla. Y esta también son otros ejemplos de proteínas de mamíferos activados por calcio. Y bueno, la verdad es que esto es todo por parte de este video. Espero que les haya servido para entender de mejor manera lo que son algunas respuestas básicas de los mecanismos de segundo mensajero. Me despido con esta frase del emperador Marco Aurelio que dice: comenzar es la mitad del trabajo,
comienza nuevamente con la mitad restante y habrás terminado el trabajo. En muchas ocasiones nosotros no hacemos las cosas por flojera o por cosas similares. Y bueno, si comenzamos y nos damos cuenta de que trabajamos 1 o 2 minutos, después se hace mucho más factible empezar a llevarlo, empezar a crecer, y cuando nos dimos cuenta ya trabajamos 20 minutos. Y de esos 20 minutos nos damos cuenta que avanzamos muy bien, pues trabajamos otros 10 y nos dejamos en 30 minutos, por ejemplo, y descansamos un ratito y volvemos a trabajar. Algo muy bueno para este tipo de cosas son las sesiones Pomodoro, ¿no? Que se lo recomiendo muchísimo. Trabajar 25 minutos, descansar 5, y así durante periodos de tiempo que nos ayuden a controlarnos y a entender de buena manera qué es lo que estamos haciendo. Sin más, ya saben que si les gustó pueden darle like, suscribirse, dejar un comentario o compartir el video. Y nos vemos pues en otro. Hasta la próxima.